La muerte de un ser querido, nada más doloroso que eso, es un dolor tremendo y hay que hacer un duelo y hay que sanar para poder seguir. Hoy tenemos a Livia Rendon que nos va a estar acompañando aquí en Frecuencia TV. Livia, ¿cómo estás? Y nos va a estar hablando acerca de todo esto. ¿Cómo estás, Livia? Muy emocionada, gracias Dolores por la invitación y saludos a todos los que están conectados y a todas las personas que posteriormente van a ver esta reunión, esta entrevista, precisamente para compartir acerca de qué pasa cuando perdemos a un ser querido. Gracias. Totalmente, Livia, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar acá con nosotros y también por traernos este tema, que es un tema, como digo, que la verdad duele tanto, es tan difícil y no estamos preparados para perder a las personas que nos rodean, porque nadie nos prepara para eso. Entonces, bueno, contanos un poco cómo podemos hacer y cómo llegaste vos a esta instancia en la que, por supuesto, obviamente trabajas en todo lo que tiene que ver con psicología, sos tanatóloga, consteladora familiar, coach transformacional, haces Theta Healing, bueno, haces un montón tenés un montón de herramientas diferentes, ¿sí? Pero digo, ¿cómo llegaste hasta esta instancia en la que trabajas en todo lo que tiene que ver con el duelo? Así es. Bueno, primero que nada, quiero compartir que precisamente algo que también ayuda muchísimo a todas las personas con las que en algún momento me escuchan o algunas personas que también, bueno, muchas personas, porque ya son más de 10 años que me dedico al acompañamiento de diferentes técnicas y herramientas que tenemos los seres humanos para superar la ruptura de un ser querido o la pérdida de un ser querido, pues es muy importante también cuando pasamos por esta experiencia. Yo llegué precisamente porque en el año 1999 tuve la muerte repentina de mi esposo, el papá de mis dos hijos. A los 27 años yo quedé viuda. Fue un accidente muy trágico, de hecho hasta salió en los periódicos. En ese accidente murió mi esposo y dos de sus hermanos. Entonces, realmente, pues muchas veces decimos que y sabemos que vamos a morir. Todos decimos en algún momento voy a morir, en algún momento mis seres queridos van a morir, sin embargo nadie nos preparamos para la muerte de un ser querido, que es el evento, considero que uno de los eventos más dolorosos en nuestra experiencia de vida y sobre todo también depende de la manera en que muera nuestro ser querido. Eso también define mucho el impacto que va a tener en nuestra vida. Claro, totalmente, totalmente. Eso te iba a preguntar, digo, ¿hay diferentes tipos de duelo? Porque no es lo mismo que se muera y que fallezca, y te digo que lo siento muchísimo por lo que tuviste que atravesar y vivir, obviamente, pero digo que fallezca de una forma súper trágica a que, por ejemplo, no sé, venga con una enfermedad y sea como algo más progresivo y que vos ya podés contemplar esa posibilidad, que si bien sabemos que todos nos vamos a morir en este mundo, porque es algo que lo sabemos, pero es como que no lo tenemos tan consciente, ¿no? O sea, como que decimos, me puedo morir, pero la verdad es que es como que es medio descartado que lo tenemos. Pero bueno, la realidad es esa, digo, ¿qué sucede cuando es algo esperado dentro de todo? Que sabemos que está dentro de esas posibilidades. Bueno, una enfermedad que viene hace 5 o 6 años remándola, como decimos acá en Argentina, y bueno, un día llega que el tratamiento no da más y sabemos que va a pasar en unos días. Digo, ¿cómo es el duelo en cada caso? Sí, son diferentes tipos de duelo. Dependiendo también si es el duelo de un bebé, si es el duelo de un niño, si es un duelo de un adolescente, de un adulto joven, de un adulto mayor, dependiendo también. La edad determina mucho porque tenemos la creencia de que todos vamos a morir cuando seamos viejitos. Y de hecho, la muerte natural es morir, pues ya en cama, no de ninguna enfermedad. Sin embargo, debido también a las situaciones emocionales que atravesamos, a todo lo que traemos cargando del árbol genealógico, el transgeneracional, eso también define muchísimo el tipo de muerte. Hay familias donde frecuentemente están muriendo de la misma manera las personas de la familia. Entonces, Sí. hay diferentes tipos de muerte, las muertes repentinas, y pueden ser tanto para niños, para bebés, para adolescentes, y cuando son
personas jóvenes, como es un bebé, un niño, un adolescente, un adulto joven, Sí. pues sí es muy impactante cuando son muertes repentinas, cuando la persona, por ejemplo, ya está enferma y la vemos que está sufriendo, pero es un adulto mayor, pues esto también hace que de cierta manera nos vayamos preparando para despedirnos del ser querido. Y sobre todo cuando es un adulto mayor, cuando es una persona que ya está sufriendo, y hay algunos casos en los que también es muy difícil. Las personas, los familiares quieren que su ser querido pues dure el mayor tiempo posible, ¿no? Pues es que ahora entúbelo, ¿no? Es que ahora háganle otra operación, ¿no? Es que ahora ver las posibilidades de que siga viviendo, pero también es muy importante revisar la calidad de la vida que está teniendo la persona y también respetar esta parte de la voluntad cuando es por enfermedades y cuando las personas ya están sufriendo y que ya hicieron su vida. Sin embargo, cuando son muertes repentinas y sobre todo, por ejemplo, tanto lo que yo experimenté en el caso de mi esposo, que fue muy doloroso, muy difícil, y porque también no me pude despedir de él. Él murió y quedó tan mal físicamente que no me permitieron entrarlo a reconocer y obviamente para nuestra psique es más difícil procesar el duelo cuando no te despides, cuando no puedes volver a hablar con esa persona. Y esto pasó muchísimo con las personas que perdieron seres queridos en la pandemia. En la pandemia, muchísima gente entró a los hospitales y jamás se pudo despedir de su ser querido. Entonces, realmente hay muchísimas personas, y ahorita que me preguntabas de los tipos de duelos, pues hay duelos que están totalmente bloqueados, que no se han trabajado. Y cuando los duelos no se trabajan o están bloqueados, ¿qué es lo que sucede? Que más adelante hasta pueden llegar enfermedades, que también lo que yo manejo es mucho la parte de la conexión de la mente con el cuerpo y que todos los conflictos emocionales, los duelos no trabajados, Sí. situaciones del pasado que no hemos sanado, siempre van a tener un impacto en nuestro cuerpo físico. Entonces, es bien importante que sanemos cuando tenemos una pérdida. Es muy, muy importante que nosotros hagamos esa conciencia de sanar nuestra alma, nuestro corazón, porque a veces pensamos que no vamos a poder volver a ser felices y sobre todo lo que yo considero después de tener una pérdida es volver a estar con un sentimiento de paz en tu corazón, que se quite ese vacío tan grande que te deja el perder a este ser querido, este sentimiento como de, es que en realidad cuando pierdes a un ser querido es como si todo tu mundo se desmoronara, cómo voy a reconstruirme, cómo voy a hacer mi vida sin esa persona. Y en efecto es aprender a vivir con la ausencia de esa persona. Pero esto no quiere decir que no volvamos a ser felices, ni volvamos a tener sueños, ni volvamos a disfrutar de la vida, porque también pasa muchísimo, y esto yo lo he visto en consultas, de cuando se pierden seres queridos, y sobre todo también tuve muchas mujeres que perdieron a sus esposos en lo de la pandemia, y me Sí. decían, es que yo ya no quiero vivir, yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida, y aún teniendo hijos, se pierde como el sentido de vida. Y no puede ser que el sentido de vida también sea una pareja, sea un hijo. Sí es importante, por supuesto, Sí. pero realmente nuestra vida no puede depender de las personas que están a nuestro alrededor. Y es la conciencia que nosotros tenemos que despertar, el saber que en algún momento, pues hasta nosotros mismos vamos a trascender, vamos a dejar este cuerpo físico tiene fecha de caducidad, aunque siempre lo que comúnmente pasa cuando alguien muere dices, pero ¿cómo? Si estaba bien ayer, yo lo vi hace un mes, Y yo es hablé con ella verdad. hace una semana y en Sí. realidad no estamos preparados. Liv, hay personas, y tengo que decir esto porque me ha pasado de verlo, que empezás a darte cuenta que se están yendo. Que los ves y hay ahí como que tienen algo, yo no sé si es en su aura, si es en su piel, en su rostro, en su energía misma, que te empezás a dar cuenta que se están yendo. Quizás eso lo podemos identificar mucho más en los adultos, ¿no? En estas personas como más viejitas, que es como ese proceso, ese ciclo que se va
como podríamos decir, como cerrando. Respecto a lo que decías de la pandemia, me parece súper interesante. Yo creo que hubo ahí un dolor tremendo, un duelo muy difícil de procesar de parte de las personas que quedaron acá, porque hay gente que ni siquiera pudo llegar lamentablemente al hospital hasta donde ese ser querido estaba, ¿no? O sea, duelarlo desde la casa, enterarte desde la casa y no poder hacer absolutamente ni un funeral. Es una cosa que queda como abierta, ¿no? Y que es muy difícil en ese sentido. Yo me imagino que debe ser muy difícil de procesar. Y acá voy donde te hago la pregunta, ¿qué sucede? ¿Cómo son estas fases que debería tener un duelo? Porque hay gente que se resiste también a tener ese duelo. Entonces, ¿cómo son esas fases que deberíamos experimentar siempre que hay un duelo? Sí, de hecho, el atravesar un duelo es como las olas del mar, ¿no? Hay olas que son muy ligeritas, hay olas que son enormes, y de Sí, hecho, así es un proceso de duelo. Un proceso de duelo no es que vayas por etapas. Primero la etapa que es la de shock, cuando te dan la noticia, que también depende cómo recibas esa noticia. Obviamente siempre nos va a causar un gran impacto el que te digan que tu ser querido ha muerto. Esa es la primera etapa, la de shock, acompañada con la fase de negación, de decir, no, esto no está pasando, no puede ser él, si yo lo vi ayer, si lo acabo de ver, si lo acabo de dejar, negación, negación, negación. Y también he tenido casos, me han llegado personas a mi consultorio, personas que ya pasaron 2 años de la muerte de su ser querido y todavía lo niegan. No, es que él estaba bien, pero no pudo haber pasado. O sea, de verdad se pueden quedar estancadas en alguna de estas etapas. La etapa de negación es no aceptarlo. Después viene la fase que es la fase de enojo, impotencia, frustración, culpa, y puedes estar oscilando entre esta fase y la fase de depresión. Entre la fase de depresión, que es cuando no te dan ganas de nada, a lo mejor quieres pasar durmiendo, hay personas que les da mucho sueño o hay personas que les da insomnio, hay personas que no quieren comer, hay personas que comen mucho, o sea, como que se van luego a los claro, como extremos. que los extremos, sí. Ajá, Sí. a la fase de depresión previa, está la fase de enojo, impotencia, frustración. Pude haber hecho algo más por él, pude haberle ayudado, por qué lo llevé al hospital o por qué no lo llevé al hospital o por qué no hablé con él o por qué no lo perdoné o no la perdoné. Esto también lo escucho muchísimo en terapia. Yo recibo muchos casos de personas que pierden seres queridos y también hago constelaciones familiares grupales e individuales y también, de hecho, el pasado domingo en la sesión donde fueron 12 personas a la grupal, te puedo decir que todos los que asistieron estuvieron trabajando con seres queridos que habían muerto y tenían sus duelos bloqueados, no se habían trabajado. Entonces, qué importante es pasar por estas fases, que es la Sí. fase, la primera, la de shock. Después la de negación, que tú no aceptas el suceso, que cuesta mucho trabajo. Después viene la fase de enojo, impotencia, frustración, culpas, y después la etapa de depresión y posteriormente viene la etapa de aceptación y la última es la del aprendizaje, ¿no? O sea, todas las pérdidas nos dejan siempre un aprendizaje si las trabajamos, si atravesamos ese camino que es el camino del duelo, que duelo viene de dolor, porque yo siempre digo, la promesa de una vida sin dolor no existe. Ay, El es cierto. sufrimiento es opcional. El sufrimiento es cuando no aceptas los sucesos. Cuando no aceptas cualquier tipo de suceso, no lo aceptas, vas a sufrir y puedes sufrir toda una vida. Hay personas que sufren por relaciones de pareja que no fueron como hubieran querido que fueran. Hay personas que nunca logran superar la muerte de algún ser querido, pero también es porque no lo han trabajado. Pero en mi experiencia y con todo lo que he estudiado y todo, es que a mí realmente me apasiona todo esto porque he vivido situaciones muy difíciles, tanto la muerte de mi esposo y otras cosas muy difíciles que hoy por hoy puedo decir a mis 52 años que las he trascendido y las he superado, que de verdad la vida es una escuela Es y cierto. algo que
vamos a llevar, porque la gente normalmente dice, no, es que no nos llevamos nada, nada material, pero sí nos llevamos el nivel de conciencia al cual llegamos y si nos llevamos el nivel de evolución al que logramos escalar nuestro amor, el amor que damos, eso sí nos lo llevamos. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo en todo lo que decís. Liv, te hago una pregunta respecto a algo que he visto, ¿sí? Y que es justamente un duelo que está costando mucho de alguien que conozco, y pasó un año y la persona le sigue planchando las camisas a la persona que falleció. O sea, ¿qué no tenemos que hacer y qué sí tenemos que hacer para poder sobrellevar todo esto lo mejor posible en este proceso? O sea, ¿qué nos recomendás vos? Porque es muy fuerte que pase eso, es como una resistencia a soltar, ¿verdad? Así es, sí, el hecho de que si ya la persona no está físicamente, pues ya no se tendría que estar planchando la ropa, ni estar festejando cumpleaños. Esto pasa muchísimo, muchísimo que se festejen cumpleaños. Recientemente escuché de alguien cercano y siempre les digo, lo que yo comparto no es para juzgar ni para criticar, simplemente es para hacer conciencia, pero es para que te autoobserves. La autoobservación es una herramienta para sanar muy importante y que la puedes ocupar en cualquier momento. Autoobservación es que todo el tiempo te estés autoobservando cómo reaccionas ante tu vida, ante lo que pasa en la vida, qué tipo de pensamientos tienes, qué creencias tienes, cómo te estás sintiendo ante las situaciones de tu vida. Y pues una de las cosas que no hay que seguir haciendo es festejar cumpleaños, porque la persona en el plano físico, en esta tercera dimensión, ya no existe. Dejó su cuerpo físico, sí. Sigue en otro plano, sí. Para mí, después de la muerte de mi esposo, me quedó súper comprobado que hay vida después de la muerte, pero pues eso ya es otro tema. Pero Sí, puedo decir que ya no cumples años en este plano. Y sí, una de las cosas que hay que dejar de hacer es festejar cumpleaños, dejar de estar pues, por ejemplo, no deshacerte de la ropa de las personas o que no entren a la habitación y que se quede la habitación tal cual dejó esa habitación y que lo sigas esperando a tu ser querido y que llegues y llores y que estés, bueno, hay un camino en donde sí puedes estar llorando, hasta diría yo, es el camino de las lágrimas, como uno de los libros de Jorge Bucay, El camino de las sí, lágrimas. Y por supuesto que es doloroso perder a un ser querido, también depende de la manera en que se fue, si pudiste despedirte, cómo era la relación, pero hay entre el dolor y el sufrimiento. Pueden pasar años y si no se trabaja, pues obviamente puedes sentir que pasaron 20 años y que te sigue doliendo. La muerte de mi esposo ya tiene 25 años y yo he encontrado desde hace como más de 10 años, pues el aprendizaje, muchos aprendizajes que me dejó su muerte y el para qué sucedió y que simplemente cada quien tenemos un plan del alma diferente y que no porque sean jóvenes, todos tenemos que morir de viejitos, pues no sabemos hasta dónde esté nuestro plan del alma. Sin embargo, pues la vida es una escuela y hay que aprender de esas experiencias porque lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos es honrar su vida teniendo una vida tranquila, la vida que ir por esa vida de nuestros sueños, eso es bien importante, porque sufrir por ellos siento que no es honrarlo, sin embargo, pues también el alma elige y hay personas que pierden seres queridos y a los dos, al año se fue un hijo, tengo un familiares cercanos en donde un primo, no es muy cercano, pero un primo se murió sí, y al año, menos del año, murió mi tía. Y así pasa muchas veces, porque el alma también ya elige dejar este plano y trascender, pero también está esta parte de que si tú quieres tomar el sentido de tu vida y reencontrarte y seguir adelante, y si tu alma así lo eligió, pues vivir de la mejor manera y trascendiendo la pérdida de tu ser querido, que realmente te puedo decir que te conviertes en otra persona después de trascender esta pérdida. totalmente, totalmente. Wow, qué interesante todo lo que estás explicando, me parece súper interesante.
Liv, ¿qué hacemos con esas culpas o eso que no dijimos? No le dijimos en vida a la persona. Otro tema, porque yo, la verdad es que en los últimos 2, 3 años falleció un montón de gente que conocía, me súper sorprendió, y he tenido la oportunidad también de ver reaccionar de diferentes formas a las personas más allegadas, ¿no? A estos seres fallecidos. Y por ejemplo, una amiga en este caso que me pareció muy interesante, ella se había peleado a muerte con el padre un mes antes, no se hablaban, no se dirigían la palabra, no se decían nada, y un día la llaman y le dicen, tu papá falleció. Le dio un infarto, estaba arriba del caballo, falleció. Y ella, una de las cosas que me decía es, no le hablé más, me quedo con una culpa tremenda de todo lo que le dije al final, qué horror se fue con esto de mí y soy su hija. Entonces digo, ¿qué pueden hacer en ese caso esas personas que se quedaron como con esta cosa, esta angustia, ¿no? Como diría, de lo que dijeron o de lo que no dijeron. Sí, un primer ejercicio que yo les puedo recomendar es escribir una carta en donde vaya dirigida a papá, mamá o a la persona de la cual no se despidieron o de la persona que pues ya no se pudo hablar, se tenían esos resentimientos y que la falta de perdón que hay en todos los árboles genealógicos, pues no se trabaja, no hay perdón, no hay permiso para el perdón. Hay la oportunidad, no puedes cambiar el pasado, no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la interpretación de ese pasado. Entonces puedes hacer una carta en donde digas, perdóname por, y ahí escribir todo este dolor, todo este resentimiento, toda esta culpa, porque las culpas son bien importantes liberarlas. Para el inconsciente la culpa genera castigo. Y si nosotros no liberamos esa culpa inconscientemente, no digo que conscientemente, inconscientemente, estamos programados y domesticados para, te equivocaste, eres culpable, castigo. Claro, El claro. condicionamiento. Lo hiciste mal, un castigo. Entonces, si no se liberan esas culpas, pues obviamente de manera inconsciente te puedes generar algún castigo como cuáles. Puede ser que tengas un accidente automovilístico, puede ser que te caigas, puede ser que te quemes. Hay varias maneras de castigarte. Por eso es importante escribir la carta, perdóname por, te perdono por y gracias por. Ese es un primer ejercicio. Sin embargo, hay la oportunidad de trabajarlo con constelaciones familiares. Realmente en las constelaciones familiares puedes despedirte de tus seres queridos porque las personas que asisten también, otros participantes te pueden ayudar a representar a ese ser querido del cual no te despediste y puedes Sí. hacerlo. Y para el alma eso sana, eso sana. Eso sana, el que tú te puedas despedir, expresarle tu dolor, tu arrepentimiento, tu resentimiento, liberarlo, dejarlo ahí, te cambia la vida. Nosotros, bueno, yo esto lo hago también con mi hermana, la de las constelaciones familiares grupales, pero también lo hago de manera individual, pero tenemos ya más de 3 años haciendo constelaciones familiares grupales, más de casi ya 70 grupos, y de verdad que es maravilloso ver cómo cambian las historias de las personas cuando trabajan sus duelos. Tan, o sea, tantas cosas que hay que trabajar, también los abortos, muchas cosas. Realmente parte de lo que venimos a experimentar esta vida, yo siempre digo, es sanar. Si no tuviéramos que sanar, no estaríamos aquí. Claro, totalmente. No, bueno, es una parte impresionante la de sanar, que es muy dura, es muy difícil porque hay que querer ver todo, ¿no? Y bueno, y aceptar también, pero es una parte de esa transformación, que es maravillosa. Cuando sanás y te sentís con esa paz, Livia, esa paz. Te quitas como esa mochila llena de rocas de la espalda, es una parte maravillosa. Maravillosa. Así Hay un comentario de Guillermina, quiero leer lo que dice, despertar de la conciencia trabajando día a día en ese gran tema. Mi papá y yo, dice, bueno, ella cuenta que desayunó con el papá un domingo previo a su deceso, que fue un miércoles 20 de noviembre del 2019. Dice, y eso decía yo una y otra vez, pero si desayunamos juntos hace 3 días y estaba bien, a sus 90 años. Bueno, ¿qué podrías decirle a Guillermina? Y si quieren los demás también que están conectados a hacer comentarios, bienvenidos sean o preguntas también. ¿Qué podrías decirle, Livia? pero ella, pues, ¿cuál es tu pregunta? Dice que ella desayunó con su papá.
Claro, quizás se cuestionaba esto, Luego, ¿no? Esto de, bueno, y si papá estaba bien, si desayunamos juntos, ay, si estaba bien, y que de repente falleció. lo que yo les puedo decir, y no es que yo tenga la verdad absoluta, pero que sientan si esta respuesta les resuena en su alma. Realmente todos tenemos un momento para dejar este mundo, esta encarnación, todos. Yo creo que si pudiéramos integrar, y esto no se hace de la noche a la mañana, la parte de que todos tenemos un momento para morir y que ese momento no se puede cambiar. Es más, te mencionaba cuando hablamos de los testimonios de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que Sí. se han muerto por minutos, por 20 minutos, 30, 40, y que regresan y que siempre les dicen, no es tu momento, todavía te falta vida en la tierra. ¿Qué le puedo decir a Guillermina? Que en realidad, pues todos tenemos un momento para partir y que cuando nosotros, aunque nos duela muchísimo, porque sí va a doler, el separarnos, el desapego, pues hacer este proceso de duelo de aceptación de que era su momento. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es siempre honrar la vida de nuestros seres queridos, haciéndoles pasar mejores momentos, hacer que la vida sea algo de disfrute, porque ya muchas veces traemos cargando muchas situaciones difíciles. Sin embargo, cuando empezamos a cambiar nuestra conciencia y podemos mirar la vida de diferente manera y sabiendo que nuestros seres queridos pues dejaron este plano, pero que los vamos a volver a ver. Hay una película, no sé si te comenté que hay una película que yo recomiendo mucho que es Nuestro Hogar, la pueden buscar Ay, no, no en... la conozco. Le escuché nombrar, pero no la conozco. Si querés contar un poco de la trama, también puedes hacerlo. A ver si motivamos ahí a la gente del otro lado para que la mire. Es una película que es canalizada por Chico Javier. Sí. Él era un medium y él canalizó esta película, se llama Nuestro Hogar y está en YouTube. De repente la bajan y la vuelven a subir, pero por ejemplo, ayer la mandé a un paciente y sí, está en YouTube, la pueden buscar, porque esta película es hermosa, hermosa, tiene una gran sabiduría. Para mí es real, no les digo que crean, que la vean y que resuene con cada persona que la vea. Habrá personas que conecten, habrá personas que no conecten, pero si conectan con lo que Chico Javier habla acerca de qué pasa cuando trascendemos, que no solo él lo dice, sino hay mucha gente, muchos autores, está Brian Weiss, está ay, se me fue su nombre, ahorita me acuerdo, se me fue ahorita, me recuerdo del Pero nombre de ya va a otra. volver. En esos vacíos, en unas, viste, vuelve. No Sí, lo y pienses y es vuelve enseguida. otra gran autora, está Brian Weiss, que habla de muchas vidas, Sí, muchos maestros, muy lazos de interesante. amor. La película tiene un gran mensaje porque te muestran cómo es la vida después de que trascendemos. Y los primeros 10 minutos sí son un poco difíciles o duros, diría yo. ¿Por qué? Porque ves cómo también está la elección de sufrir, pero al final todo es elección, pero posteriormente se ve cómo puedes ir hacia la luz. Ahí te muestran cómo es la vida después de que trascendemos y dejamos este cuerpo. Yo recomiendo muchísimo esta película, de verdad que es una joya porque tiene unos mensajes maravillosos. Hace rato mencionabas esta parte de que cómo hay muchísima gente que no vive su vida, nada más sobrevive. Y una manera también de suicidarse, porque así lo mencionan en la película, es cuando pues tú no te cuidas, cuando consumes mucho alguna sustancia, por ejemplo el alcohol, o que no te cuidas tu cuerpo, inconscientemente estás yendo hacia el suicidio. Entonces, vean esta película de Chico Javier, se llama Nuestro Hogar, porque realmente nuestro hogar, estamos más tiempo allá que acá realmente es un instante, pero es algo maravilloso porque te cambia la perspectiva. Esto obviamente no nos va a quitar el dolor de cuando alguien de nuestros seres queridos trascienda. Eso es inevitable, lo vamos a experimentar aunque sepamos que eso va a suceder, aunque sepamos que van a estar en un buen lugar, que nos vamos a reencontrar, pues siempre nosotros aquí con este cuerpo físico vamos a experimentar el dolor porque el dolor cuando lo trabajamos nos hace crecer
y nos hace convertirnos en mejores personas, en personas que yo considero que estemos en servicio, porque eso es lo que venimos a hacer todos, a estar en servicio de diferente manera con la humanidad. Totalmente, totalmente, Livia. Livia, ¿querés contarnos alguna, quizás, alguna historia que te haya impactado de algún proceso que hayas hecho con algún cliente? Obviamente sin revelar nombres ni nada, pero bueno, hay historias que marcan, ¿no? Más allá de la personal, digo, cuando somos terapeutas, vemos situaciones, historias que nos impactan y quizás también puedan servir de inspiración a la gente que está mirando del otro lado del público. Pues sí, hay una mujer que conocí hace, yo creo que hace como 2 años. Ella Sí, actualmente tiene también un lugar en donde hace grabaciones también para comerciales, entrevista sí. a personas de diferentes ámbitos laborales. De hecho, me invitó a una entrevista a hablar de precisamente de qué pasa cuando perdemos también a un ser querido, que es uno de los temas de los cuales también me gusta mucho hablar. Hay muchos temas de los cuales puedo hablar, pero ese tema como que me inspira muchísimo, me conecta todavía un poquito más. Y ella, de verdad, cuando estábamos en el camerino, antes de que me entrevistara, de hecho escribió un libro a raíz de esta experiencia. Me dijo, Livia, cuéntame un poquito más de ti, ¿por qué estás aquí? Y le platiqué lo de la muerte de mi esposo. Y ya después cuando ella me dice, dice, pues yo perdí a toda mi familia, papá, mamá, hermanos, sobrinos, en uno de los huracanes que hubo aquí en México. Perdió todo, todo. Es más, ella no voló hacia ese estado porque no le tocaba, porque le dijeron, ven para acá, y pues las circunstancias, todo se acomoda de tal manera de que cuando no te toca, pues no te toca, pero papá, mamá, hermanas, sobrinos, cuñados, o sea, 9, 9. Y también no recuerdo exactamente cuántos años tenía de que habían trascendido, y realmente esto me conectó muchísimo con ella. De hecho, hay una de las técnicas que yo manejo en terapia que se llama Theta Healing, y esta Sí. técnica te hace que te vuelvas como muy clarisensible para conectar con las Muy personas, clarividente, sí, desarrollas la clarividencia. Entonces, sí. yo sentí algo y pude sentir todavía su dolor. Eso creo que el accidente de mi esposo fue en el 99, creo que eso fue en el 98, 97, algo así. Pero ella me comentaba que cada aniversario del trascender de todos sus seres queridos, ella se guardaba unos días para sentir su dolor. Y pues lo pude comprender porque no es lo mismo perder a un ser querido que perder a toda tu familia. Creo que nada más está actualmente con sus hijos. Escribió un libro, es una mujer que dije, wow, qué mujer, qué fortaleza de mujer, de verdad que me inspiró. Me quedé muy impactada de esta historia porque la ves bien plantada y hablaba de su marido y ya la mujer fuerte, a pesar de que se guarda cuando es el aniversario, pues eso es sano, el que tú te permitas sentir ese dolor, esa tristeza, aunque hayan pasado muchos años, porque es algo que se impacta. No es lo mismo perder un ser querido o 2 o 3. En el caso de mi suegra perdió 3 hijos en el accidente cuando murió mi esposo. Entonces, perder a toda tu familia con tus sobrinos, con sus esposos, con papá y mamá, de verdad que es muy impactante. Entonces, pues yo creo es cuando yo digo, pues cada quien, la vida no nos va a dar, o nosotros mismos cuando hacemos el plan del alma no nos vamos a poner un reto que no vamos a poder superar. Y que todo lo que en algún momento, por muy difícil que parezca, siempre será una invitación para transformarnos y crecer, siempre. Totalmente, Livia, totalmente. Y somos mucho más fuertes de lo que nos imaginamos, porque ante el reto, cuando lo vemos en el ajeno, decimos, yo no voy a poder, cómo lo superó, cómo hizo, pero si nos pasa a nosotros y tenemos esa fortaleza y esas ganas de vivir, es que realmente se puede, pero hay que tener mucha voluntad y esto, muchas ganas de salir adelante,
porque el proceso obviamente es muy difícil. Perder 9 familiares de una debe ser algo, no lo puedo ni pensar. Yo casi pierdo a mi hija cuando era chiquita, pero tuvimos un accidente y me acuerdo que estaba en la clínica, mi hija estaba azul, llegó azul, tuvimos un accidente con monóxido de carbono muy feo, muy fuerte, fue tremendo, la pasamos muy mal, y yo me acuerdo que yo estaba rezando al lado de la camilla donde le estaban atendiendo, yo pedía yo decía, si se muere, esto va a ser terrible, y si queda, por favor, Dios, que me la deje bien. Me acuerdo que yo rezaba y decía que la deje bien. Porque pensaba en eso también, en la calidad de vida, ¿no? Hoy estiramos, por ejemplo, muchísimo, te escuchaba decir esto, ¿no? A veces se estira la vida mucho tiempo y que lo intubamos y que le hacemos y al final ni siquiera es calidad de vida. O sea, porque ¿qué es vivir? ¿Qué es estar vivo? Al final es también poder disfrutar, poder sentir placer, poder sentir dolor, es todo, ¿no? Pero no solamente sentir dolor, no solamente pasarla mal. Entonces, creo que eso es importante también, esa calidad de vida, pensar en esa calidad de vida para ese ser querido que está ahí del otro lado o que está a punto de trascender o con lo que esté sucediendo, ¿verdad? Así es, qué difícil reto, qué desafío, de verdad que sí entiendo que nos da miedo el hecho de que se acerque, eh, pues este miedo a perder a tu hija, a un hijo, que también a mí me pasó tener en una ocasión, en el 2006, a mis 2 hijos en el hospital. Un hijo estaba en una habitación y mi hija en otra, entonces estaban con una infección muy fuerte del estómago y ya ves que se pueden, eh, pues pierden mucho líquido y pues sí, Claro, se estuvo deshidratan, sí, 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 eso es terrible. Con la gastroenteritis, todas estas cosas, viste, que hay en esas épocas también de calor, ¿verdad? sí, no tan difícil como el reto que te tocó a ti, pero de verdad que te entiendo que me compartes porque realmente sí es muy angustiante cuando estás en esa situación, no Total. sabes qué hacer, Estás muy, pides estás por muy lo que perdido. tú crees, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que en algún punto todos tenemos nuestro sufrimiento, todos tenemos nuestro dolor, ¿verdad? Y todos lo procesamos distinto. Y es ahí donde se muestra esto, nuestra resiliencia, nuestra fuerza, nuestro poder interior, nuestras ganas, como decíamos antes, de vivir, Livia. Livia, contanos un poco, bueno, ¿cómo haces todo este acompañamiento? Bueno, con todas las técnicas que tenés para quien quiera, obviamente, contactar con vos. ¿Qué tipo de acompañamiento haces y cómo es? ¿Cómo solés hacerlo? Sí, yo doy sesiones 1 a 1, sesiones individuales, pueden ser presenciales, pueden ser en línea. Tengo constelaciones familiares grupales, esas están acá en México. Sí, En México, sin embargo, también las constelaciones se pueden hacer en línea, alguna constelación individual. sí. Grupal no manejo en línea, pero con una constelación individual pues ayuda bastante. También doy cursos en línea. El próximo año también me gusta mucho y me apasiona mucho la parte del emprendimiento. Me gusta acompañar a personas a que puedan también emprender desde su pasión y sobre todo cuando son psicólogas y tanatólogas y que yo ya he recorrido el camino de que amas lo que haces, pero obviamente nadie nos dice que vamos a empezar con 1, 2, 3 pacientes, ¿verdad? Y a veces pensamos que va a llegar la fila de pacientes, entonces hay que prepararse mucho para todo Eso eso. también Entonces, es un proceso, eso también. eso también es un proceso, me encanta y también me he desarrollado en esa parte. Sin embargo, ahorita lo que estoy manejando son sesiones 1 a 1, son integrales porque soy psicóloga, tanatóloga, consteladora, manejo la técnica del Theta Healing, soy coach, mentora de vida y emprendimiento. Entonces, lo que yo hago es, primero en la primera sesión hago un expediente con todos sus datos, les hago un escaneo con la técnica de Theta Healing. Esto quiere decir de que antes de que el paciente a mí me diga por qué motivo va a consulta, ya que haga el expediente de los datos principales sin que me diga por qué fue, le hago un escaneo con Theta Healing, la persona se queda ahí sentado en el sillón, yo en mi sillón, cierra los ojos, yo cierro mis ojos y me conecto a la frecuencia teta cerebral. Teta
es la frecuencia teta cerebral y healing es sanación. Entonces yo puedo hacer el escaneo, así como escaneamos los documentos, podemos escanear las emociones. Yo con los ojos cerrados empiezo a notar todo lo que voy sintiendo de la persona y también llego a ver experiencias de vida, pueden ser desde la infancia, adolescencia. Es un escaneo general y puedo ver algunos eventos que marcaron a la persona y la intensidad de las emociones o sentimientos con los que se vive. Las experiencias las veo de manera metafórica. Esto quiere decir que si la persona, por ejemplo, ha vivido con muchísima tristeza y llorando mucho, puedo ver como una ventana, como si hubiera llovido mucho y están las gotitas de agua. Una Ajá, gotita, sí, wow. o puedo sentir y ver a alguien que, por ejemplo, está en el pozo y es como en un hoyo, en un pozo así profundo y es una persona que está sumida como en una depresión porque las imágenes me ayudan como a identificar muchas cosas, pero también lo que siento. Entonces, todo lo apunto, todo lo que sale, las emociones, las experiencias y ya después le digo, me tardo 2, 3 minutos y ya después le digo a la persona, ya puedes abrir tus ojos, te voy a decir qué fue lo que salió ta. Le digo, ¿te hace sentido? Y me dice, sí. Entonces ya me empiezan a contar por qué fueron y qué, o sea, me dicen la historia por la que llegan a consulta, yo les digo qué es lo que quieren y Sí, también les digo en qué los puedo ayudar. Le digo, mira, yo te puedo ayudar a esto, lo podemos hacer de esta manera. La frecuencia, también hago recomendación de la frecuencia de las sesiones, sí, cada cuándo. Sin embargo, quien decide cada cuándo, por tiempo y también por recursos, son las personas. Eso ya depende de cada quien. Y pues lo podemos ir manejando, puede ser en línea, presencial, y es un proceso que puede durar años. Yo tengo pacientes que tienen años conmigo y que toman su consulta mensual, así como sí, de tratamiento, sí. de seguimiento y pues obviamente yo también siempre estoy en terapia porque es parte de lo que necesitamos nosotros también como terapeutas, Claro, por supuesto. estar trabajando con nosotras mismas. Eso es bien importante, la congruencia es muy importante y a mí me apasiona muchísimo lo que hago y también las constelaciones grupales las hago cada mes en 2 o 3 diferentes sedes. Estoy muy Sí, contenta porque pues esto lo hago en compañía de mi hermana, hemos ayudado a muchísimas personas a poder ir cambiando su historia y pues también voy a tener cursos el año que entra, ya muy pronto estaré compartiendo ahí en mis redes sociales qué cursos voy a dar en línea y pues sí, prácticamente ahorita esos son los servicios y obviamente si alguien va con un acompañamiento tanatológico, necesita un acompañamiento tanatológico, pues lo hacemos. O luego también llegan adolescentes que no se aceptan, se rechazan o que tienen depresión, pues se puede trabajar pues muchas cosas porque es integral. Trabajo con varias herramientas y trabajamos muy bien. claro. Bueno, es que tal cual, o sea, tenés ese privilegio de haber estudiado tantas herramientas, Liv, que uno puede hacer cosas fantásticas porque es como que abordás desde diferentes frentes, ¿no? Yo siempre digo que no todas las herramientas le sirven a una persona, pero cuando manejas 7 u 8 técnicas, bueno, alguna con alguna siempre le pegás. Livia, ¿dónde te pueden contactar en el caso, obviamente, de querer sumarse a alguna de estas actividades que vos realizas? Ahí está el Sí, claro. Instagram, igual en pantalla le contamos a la gente. Sí, estoy en Instagram como livia.rendón, ahí me pueden encontrar, Livia Rendón, y en Facebook también como Livia Rendón, están mis redes sociales, de hecho creo que las van a compartir ahí en el link, ¿no? Ahí me Sí, pueden sí, encontrar, me pueden escribir para poder pues agendar una cita en línea, una cita presencial, si son de aquí de México, dependiendo, ¿verdad?, de qué total. parte de la Ciudad de México. Yo estoy acá en Cuautitlán Izcalli, me desplazo hasta Satélite, también voy a Lerma, pero con la parte de que ya podemos conectarnos en línea, pues se puede llegar a muchos países. Totalmente, no, ni hablar, o sea, es fabuloso. Livia, no sé si querés compartir, te pregunto, algún mail o algún WhatsApp, decirlo, también lo puedes decir, mencionar por acá, no hay ningún problema. Ah, sí, claro que sí. Nada más que no sé cuál sería la clave de 52. WhatsApp es el +52. Siempre, como Ah, ella ok. está en México, +52 adelante del número que ella va a mencionar ahora.
Ok, muy bien, es 55 27 42 99 45. Ese es mi número directo, me pueden contactar, ya les puedo compartir la información. De hecho, yo también tengo de lunes a jueves un club de lectura que es gratuito, donde leemos libros de desarrollo personal. Ahorita estamos leyendo el 9º libro y pues también se pueden integrar a esta actividad gratuita o también pueden agendar su sesión para poder sanar aquello que no les permita sentirse en paz, plenas, plenos. De verdad que hay que darse la oportunidad de cambiar nuestro destino, nuestra historia. Claro que es posible. Yo hace muchos años, yo tuve un restaurante de mariscos y lo puse por mi esposo porque él se dedicaba a eso. Yo Sí, la pasé 10 años mal económicamente, trabajaba como esclava, había estudiado psicología nada más, pero esto lo cuento para que vean, porque yo llegué a un momento en que dije, pues yo no sé qué habré hecho en otra vida, que siento que estoy pagando algo. Así lo dije no, porque trabajaba 10 años con un restaurante de mariscos y sí, que era un total sub y baja y sub y baja y con muchos desafíos en relaciones de pareja, ¿no? De verdad que yo dije, pues, ¿qué habré hecho en otra vida? Entonces, yo les puedo decir que si están atravesando por una situación difícil, es la vida invitándote a sanar, a cambiar, a conocerte, a transformarte, a retomar ese poder que habita dentro de nosotros y cambiar la historia. Y sí se puede. Por eso digo, sí se puede, porque yo me he tardado muchos, o sea, fueron muchos años. Sin embargo, hoy por hoy, y lo digo desde el corazón, no lo digo por presunción, pero tengo una vida plena desde hace varios años, tranquila. Tengo nietos, nietos de 3 años y mi nieto de 8 años. Puedo disfrutar de mis hijos con una relación de pareja muy, muy consciente, de verdad, y he conectado con la prosperidad y la abundancia cuando he conocido el otro lado claro, de los la dos vida. polos, ¿no? Ahora es la integración, ya está. Una vez Así conocemos los es. dos polos, Livia. Ay, bueno, qué hermoso. Me encanta que hayas compartido tu historia, me parece súper importante eso. Tiene un aprendizaje muy grande y además, bueno, esto es una afirmación de que obviamente si estás pasando todo esto de lo que hablamos hoy del otro lado, vos ahí, bueno, esto es una afirmación de que se puede salir adelante, Livia. Tu ejemplo, el ejemplo que nos diste, o sea, a mí me parece maravilloso y te agradezco muchísimo. Antes de que cerremos, perdón, si querés comentar algo más y despedirte del público, también hubo un montón de gente ahí conectada, así que le agradecemos muchísimo por haber estado al otro lado. Muchísimas gracias. Gracias, Dolores, por la invitación y estoy muy contenta. Ahí tuvimos un tema con el horario, pero ya, de verdad que hasta eso, bueno, hace años cuando empezaba me hubiera así, ¡ah! Pues yo, ok, ahí voy. Todo no me estresé, pero lo hice también de una manera rápida, sin necesidades más, me siento tranquila. Hace muchos años me hubiera súper angustiado, hubiera estado toda, ¿qué voy a hacer? Pero de verdad yo agradezco muchísimo a las personas que se conectaron y pues quiero decirles que si tienen o están atravesando la pérdida de un ser querido, que busquen ayuda porque necesitamos un acompañamiento, necesitamos sanar esa pérdida, aprender a vivir con esa ausencia, trabajar. El perder a un ser querido también detona otras pérdidas, porque muchas veces nos podemos sentir abandonadas, nos podemos enojar con Dios, nos podemos enojar con la vida, podemos vivirlo como un castigo, pero nunca va a ser un castigo. Siempre va a ser el que tú empieces a trabajar contigo. Es una invitación a sanar, a transformarnos, a conocernos, a ser conscientes. De Totalmente. corazón, pues muchísimas gracias y pues Muchísimas gracias, Livia. Muchísimas gracias. Muchísimas, gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias a quienes estuvieron también del otro lado. Ya saben, pueden seguir ahí a Livia en el Instagram, que es livia.rendón. Y dejar obviamente un me gusta, como siempre decimos, suscribirse, compartir el video a quien consideren que le pueda servir y ayudar. Vamos a ver, creo que hay bonita tarde, nos ponen acá, nos mandan saludos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están ahí del otro lado y que estuvieron con nosotras finalizando este día de hoy. Que tengan un hermoso, feliz día, lo poquito que queda y hasta mañana. Nos vemos, Livia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Dolores. Hasta luego.
a todo el auditorio.